En medio del caos económico, mientras muchos corren en círculos buscando respuestas, existe un secreto que fue enterrado por el tiempo y que Andrew Carnegie utilizó para construir una de las mayores fortunas de la historia. No se trata de magia ni de especulación. Es una fórmula que funciona precisamente cuando el mundo parece desmoronarse. Imagina convertir cada colapso en una catapulta. Eso es lo que Carnegie hizo. Cuando la economía gritaba crisis, él veía oportunidades que nadie más estaba dispuesto a enxergar. ¿Por qué? Porque dominaba un principio que la mayoría ha olvidado. La riqueza no huye del caos, se esconde dentro de él. Y quien sabe cómo mirar la encuentra antes que los demás. Hoy tú estás frente a esa misma elección. Puedes apagar este vídeo y seguir el pánico colectivo, o puedes quedarte y reprogramar tu mente con un conocimiento que muy pocos poseen. Carnegie no era un adivino, era un estratega. Y su estrategia comienza con una sola palabra: visión. Mientras la mayoría se pregunta ¿cómo sobrevivo?, los verdaderos constructores de riqueza se preguntan ¿cómo aprovecho esto para crecer 10 veces más? Esta no es una historia de motivación barata, es un mapa, uno que fue probado en los peores momentos de la historia financiera y que sigue vigente. Quédate, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo usar ese secreto perdido, no solo para proteger tu dinero, sino para multiplicarlo, incluso si ahora mismo estás en cero. Esta no es una promesa vacía, es una advertencia seria. Si ignoras este principio, el colapso no solo te quitará lo poco que tienes, te quitará la oportunidad de cambiar tu destino. Cuando todo el mundo entra en modo de supervivencia, Carnegie hacía lo contrario, activaba el modo expansión. ¿Cómo? Entendiendo una ley silenciosa que gobierna cada colapso. La riqueza no desaparece, solo cambia de manos. Y en tiempos de crisis, pasa de los impacientes a los preparados. Esa era su mayor ventaja. Carnegie no esperaba a que la economía mejorara para actuar. Sabía que el momento de sembrar es cuando otros tienen miedo de tocar la tierra. Mientras los bancos temblaban y las empresas caían, él compraba activos por centavos, construía redes y ofrecía soluciones que el mercado desesperadamente necesitaba. Él no huía del fuego, caminaba hacia él con estrategia. Y aquí es donde entra el primer elemento de ese secreto perdido: anticipación. Carnegie entrenaba su mente para ver más allá del miedo colectivo. Él no leía los titulares como un espectador, leía el mercado como un jugador que busca la grieta en la defensa. Sabía que las grandes oportunidades siempre vienen disfrazadas de desastre. ¿Puedes hacer lo mismo hoy? Sí, pero no siguiendo el camino promedio. Tendrás que reeducar tu forma de pensar sobre el dinero. Porque lo que te han enseñado, guardar, esperar, no arriesgar, es exactamente lo que te mantendrá atrapado cuando el sistema colapse. Carnegie ganaba porque desafiaba las reglas que todos seguían ciegamente. Y es justamente eso lo que comenzaremos a desencriptar. No es una receta rápida ni un curso milagroso. Es una reprogramación mental y estratégica, una forma radical de ver cada crisis como una ventaja injusta, siempre que te atrevas a ver lo que otros ignoran. Porque quien sigue la multitud termina como la multitud, con miedo, sin dinero y sin dirección. Cuando el mundo grita «emergencia», Carnegie no reaccionaba con pánico, sino con método. Operaba con 3 filtros mentales que determinaban si una acción lo haría más rico o simplemente más ocupado. Porque en tiempos de caos, ser productivo sin dirección es la manera más rápida de fracasar con el doble de esfuerzo. Primer filtro: ¿esto aumenta mi control o me hace depender más de otros? En las crisis, los débiles buscan seguridad externa. Los sabios buscan autonomía. Carnegie solo invertía en decisiones que aumentaran su influencia, nuevos canales de distribución, control sobre la producción o alianzas que lo colocaran en posición de ventaja, no de súplica. Segundo filtro: ¿esto genera ingresos hoy o construye ingresos mañana?
Muchos se pierden intentando ganar a corto plazo sin plantar nada para el largo. Carnegie hacía ambas cosas. Aceptaba ganancias menores ahora si eso construía una base imbatible para después. Sabía que las cosechas sólidas exigen raíces profundas y paciencia. Tercer filtro. ¿Esto es reversible o estoy apostando todo a una sola carta? Carnegie evitaba decisiones que lo dejaran acorralado. Cada jugada suya tenía plan B, C y D. No por miedo, sino por maestría. No era esclavo de las circunstancias. Era arquitecto de rutas alternativas. Eso lo mantenía frío incluso cuando todo a su alrededor ardía. Estos 3 filtros, aplicados cada día, lo convirtieron en el hombre más rico de su época. ¿Y tú? ¿Qué tipo de decisiones estás tomando? ¿Reactivas, emocionales o estratégicas, como Carnegie? La diferencia entre bancarrota y fortuna vive en la calidad de las preguntas que te haces antes de actuar, y él sabía exactamente qué preguntar cuando todos solo gritaban ¡socorro! Mientras la mayoría se ahoga en titulares, Carnegie se convertía en una antena afilada. No leía para entretenerse, leía para anticipar. Mientras otros eran esclavos de los periódicos, él desmenuzaba informes financieros, detectaba movimientos industriales y analizaba patrones humanos. No necesitaba una bola de cristal. Tenía datos, intuición entrenada y una pregunta constante. ¿Qué viene después de esto? Comprendía que toda crisis deja migas de pan. No miraba el caos con miedo, sino como un rompecabezas por resolver. Si los precios del acero bajaban en Londres, él ya sabía cómo eso afectaría a los ferrocarriles en Estados Unidos. Si un banco quebraba, intuía qué industrias serían golpeadas en cadena. No porque fuera adivino, sino porque conectaba puntos con velocidad quirúrgica. Carnegie decía que el 90% del éxito está en ver antes que los demás. Pero para ver, necesitas silencio, observación y una mente sin ruido. Por eso, cada mañana antes que el mercado abriera, él ya había leído, reflexionado y trazado escenarios. Cuando el resto del mundo apenas encendía la radio, él ya había tomado una decisión. Hoy, más que nunca, el que domina la información tiene ventaja. Pero no basta con consumir. Tienes que digerir, contrastar, aplicar. Carnegie no era un acumulador de datos, era un estratega. El conocimiento solo vale si te da dirección. Y para eso, necesitas convertir tu mente en un radar que no solo capta, sino que selecciona lo que importa. La pregunta no es cuánta información consumes al día, sino cuánta realmente cambia tus decisiones. Carnegie te desafiaría a dejar de ser espectador de la tormenta y convertirte en quien ve claro cuando todos corren a ciegas. Porque el que ve con claridad en medio del humo, se queda con el oro cuando el polvo baja. Andrew Carnegie no solo era un hombre de acero, era un alquimista de la transformación. Su verdadera riqueza no fue el metal, sino su capacidad de reinventarse antes de que el mundo le obligara a hacerlo. Cuando la economía temblaba, él no se escondía. Se preguntaba, ¿qué está muriendo? ¿Y qué están haciendo? Esa pregunta lo convirtió en millonario, cuando otros apenas intentaban sobrevivir. Cada colapso económico es también un parto. Lo viejo se desmorona para que algo nuevo emerja, pero la mayoría está tan ocupada llorando la ruina que no ve el renacimiento. Carnegie entrenó su mente para no apegarse a modelos de negocio, métodos o zonas de conforto. Su único apego era al propósito, crear valor real, a escala, de forma sustentable. El medio, eso mudaba cada década. Cuando surgieron nuevas tecnologías, muchos industriales rieron. Carnegie invirtió. Cuando surgieron nuevas formas de gestionar personas, otros ridiculizaron. Carnegie adaptó. Sabía que los gigantes que caen no lo hacen por falta de músculo, sino por rigidez. Él se mantenía ligero, ágil, dispuesto a reconstruirse desde cero si era necesario. Y aquí está el oro de esta lección. No es la crisis la que te quiebra, es tu resistencia a cambiar.
Si cada mañana repites lo de ayer esperando un milagro nuevo, estás cavando tu propio abismo. Carnegie se hacía una pregunta brutal. Si hoy tuviera que empezar desde cero, ¿qué haría diferente? Y esa pregunta lo mantenía vivo, visionario, invencible. Hazla tuya, escríbela, repítela, vívela. Porque el mercado no premia al más fuerte, sino al más rápido en adaptarse. El secreto de Carnegie no fue tener respuestas, fue hacerse las preguntas correctas antes que nadie y actuar sin esperar permiso. Esa es la diferencia entre mirar el colapso y montar sobre él como quien doma un huracán. Andrew Carnegie sabía que una sola mente, por brillante que fuera, tiene límites. Por eso formó lo que hoy llamaríamos círculos de alto rendimiento, su famosa mente maestra. No era un club social, era una alianza estratégica donde cada miembro aportaba conocimiento, contactos y perspectivas que el resto no tenía. Así, decía Carnegie, una idea mediocre se vuelve extraordinaria cuando pasa por 5 cabezas enfocadas en el mismo objetivo. El primer requisito era la armonía absoluta. Si uno llegaba con ego o envidia, quedaba fuera. Carnegie protegía el grupo como si fuera una bóveda. Solo entraban quienes sumaban valor real y compartían la visión de prosperar juntos. Esa selección rigurosa generaba una dinámica explosiva. Información privilegiada circulaba, oportunidades se abrían y los riesgos se diluían entre varias fortunas. La mente maestra también funcionaba como un ancla emocional. En pleno colapso, cuando la prensa anunciaba catástrofe, bastaba con una conversación en aquel círculo para restaurar la perspectiva. Era un antídoto contra el pánico colectivo. Cada miembro recordaba a los otros su plan, sus metas y los filtros estratégicos que habían acordado. Así, evitaban decisiones impulsivas y se mantenían alineados con la gran visión. Hoy puedes replicar esa fuerza. No necesitas magnates en tu mesa. Necesitas personas con hambre de crecer, disposición a compartir y compromiso a largo plazo. Un chat cifrado, una videollamada semanal, un documento colaborativo para intercambiar datos clave. Eso basta para crear tu propio núcleo de poder. Lo esencial es la calidad del diálogo. Sin quejas, sin victimismo, solo soluciones. Cuando tu mente maestra esté operativa, notarás el fenómeno Carnegie. Un flujo constante de miradas frescas sobre tu estrategia, alertas tempranas acerca de riesgos y sobre todo oportunidades que jamás habrías visto solo. Ese es el multiplicador invisible que convierte un plan individual en una fuerza colectiva capaz de prosperar mientras el resto del mercado se derrumba. Andrew Carnegie no confiaba en la suerte, confiaba en su mente, y por eso, cada mañana, antes de tocar cualquier decisión financiera, ejecutaba lo que sus colaboradores más cercanos llamaban el ritual silencioso. No era místico, era estratégico. Un entrenamiento diario para alinear pensamientos, emociones y acciones con su objetivo financiero. Carnegie creía que si no dominas tu mente al amanecer, ella será dominada por el caos del día. Todo comenzaba con una visualización clara. Sentado en silencio, proyectaba su día ideal. Negociaciones exitosas, reuniones alineadas, decisiones precisas. No lo hacía para sentirse bien, sino para programar su sistema nervioso a reaccionar con serenidad y foco cuando los desafíos surgieran. Así, mientras otros improvisaban respuestas, él ya las había ensayado mentalmente decenas de veces. Después, venía la repetición de su afirmación personal, una frase poderosa, escrita de su puño y letra, que le recordaba quién era, a dónde iba y por qué era inevitable que lo lograra. Mi fortuna no es accidente, es una construcción diaria, y hoy coloco otro ladrillo más. Esa frase, repetida con convicción, funcionaba como una contraseña que activaba su modo de alto rendimiento. Luego pasaba a su plan escrito. Releía sus metas anuales, sus objetivos mensuales y las 3 prioridades del día, no más de 3.
Carnegie sabía que quien intenta hacer todo no termina nada. Al enfocarse en 3 acciones de alto impacto, ponía su energía donde realmente contaba. Cada tarea debía acercarlo, aunque fuera un paso, al imperio que estaba construyendo. Finalmente, cerraba con un momento de gratitud estratégica. No era una lista cliché. Era una afirmación consciente del terreno fértil en el que estaba sembrando. Oportunidades, aliados, aprendizajes. Esa gratitud no lo hacía pasivo, lo hacía poderoso, porque cuando reconoces tu ventaja, la expandes. Este ritual, repetido 15 minutos cada mañana, no solo lo volvió millonario, lo volvió inquebrantable, y hoy ese poder también está disponible para ti. Carnegie tenía una convicción inquebrantable. La riqueza no es fruto de esfuerzos solitarios, sino de alianzas estratégicas. Él acuñó, junto a Napoleon Hill, el concepto de mente maestra. ¿Qué significa? Una sinergia entre 2 o más personas que, al unir sus pensamientos y enfoques, crean una inteligencia superior, capaz de ver caminos donde otros solo ven muros. No se trata solo de rodearte de gente exitosa, sino de gente alineada a tu visión de crecimiento. Carnegie no se convirtió en el hombre más rico de su tiempo por saberlo todo, sino por saber a quién escuchar. Mantenía a su alrededor una red selecta de consejeros, innovadores, ejecutores e inconformes, y lo hacía intencionalmente, porque entendía que cada mente aliada actuaba como una extensión de la suya. Si uno pensaba en estrategia, otro en ejecución, otro en expansión, el conjunto operaba como un cerebro colectivo, enfocado en la multiplicación de resultados. En tiempos de crisis, la mayoría se aísla. Carnegie hacía lo contrario, multiplicaba sus conexiones, creaba nuevas alianzas, ofrecía valor antes de pedir algo a cambio. Esta es una de las claves menos románticas, pero más potentes del éxito financiero. Tu red es tu patrimonio invisible. Si quieres duplicar tus ingresos, primero duplica tu nivel de conversación. Habla con quienes ya están donde tú quieres estar. Absorbe su lenguaje, adopta su estándar mental. Y aquí entra tu desafío. No basta con consumir este conocimiento pasivamente. Carnegie no leía libros para sentirse inteligente. Él tomaba decisiones. ¿Ya definiste tu cifra, tu fecha, tu intercambio de valor, tu círculo de influencia? Porque si no lo has hecho, tu mente sigue obedeciendo a la programación vieja. Escasez, duda, supervivencia. La única forma de romper ese ciclo es enfrentarlo con acción masiva e inteligente. Hoy puedes comenzar ese cambio. Aplica el ritual. Usa los 5 principios. Conecta con otros hacedores. Lee estas palabras no como inspiración, sino como un llamado, porque en los próximos 90 días, quien domine su mente, dominará su dinero. Carnegie no dejó fórmulas mágicas, dejó mapas mentales. Y tú ahora tienes el lápiz para redibujar tu camino financiero. Has recorrido el mapa secreto, liquidez de cazador, filtros de valor real, red de poder, disciplina emocional, mente maestra y ritual matinal. Esto no es teoría para coleccionar, es un manual de emergencia convertido en estrategia perpetua. Andrew Carnegie lo aplicó cuando el acero se derrumbaba y emergió con la mayor fortuna de su tiempo. Ahora la pelota está en tu tejado. El próximo colapso no enviará invitación. Aparecerá en un titular, en un gráfico rojo o en un pánico colectivo. Ese será tu momento de probar si todo lo aprendido se quedó en motivación o se transformó en acción. Cuando los precios caigan, recuerda tu fondo de liquidez. Cuando los rumores griten miedo, filtra datos y busca valor real. Cuando la soledad pese, convoca a tu mente maestra. El método está completo, falta el ejecutor. Toma un cuaderno esta noche y escribe, meta financiera exacta y fecha límite. ¿Qué darás a cambio de esa riqueza? Primera acción de impacto para mañana. 3 nombres que quieres en tu círculo de influencia. Comprométete a los próximos 30 días de ritual matinal. Coloca un calendario visible y marca cada amanecer conquistado. Si fallas un día, jamás falles 2 seguidos. Cada X roja
es un ladrillo en la construcción de tu nueva identidad financiera. Al final del mes, compara tus resultados, tu claridad mental y tu red de contactos antes y después. Verás que el cambio no es sutil, es irreversible. Por último, comparte este video con alguien que necesite una sacudida de grandeza. Invítalo a unirse a tu reto de 30 días y multiplica así el poder del método. Porque la riqueza ama el movimiento y la expansión y comienza con una sola decisión: dejar de ser espectador y convertirse en arquitecto de su propio destino financiero. Como diría Carnegie, el hombre que adquiere la habilidad de tomar plena posesión de su propia mente puede tomar posesión de cualquier cosa que elija. Ahora, elige tu fortuna y hazla realidad.